Muy buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Felipe. En esta sesión vamos a hablar acerca de Apache Camel, hacer una introducción en base a lo más relevante de este framework de integración, en el cual pues vamos a ver teoría y a su vez un ejercicio práctico para que nos queden claros estos conocimientos. Empezando, algo con que es Apache Camel. Entonces, como venía diciendo, Apache Camel es un framework de integración de código abierto basado en Enterprise Integration Patterns. Eso lo explicaré un poco más adelante. El propósito principal es simplificar la integración, ya como bien dice acá, entre sistemas heterogéneos mediante un lenguaje que sea flexible e intuitivo. ¿Por qué nosotros llegamos a usar Apache Camel? Esto básicamente para evitar la necesidad de escribir código repetitivo y también para permitirnos definir rutas de integración en las que podamos transformar, procesar y asimismo transmitir los datos. Aquí tenemos unos usos de Apache Camel, son variados, en los cuales vemos cómo este framework reduce la complejidad de integración entre sistemas, proporciona alta compatibilidad, también flexibilidad y eficiencia. En cuanto a la reducción de complejidad, maneja diferentes formatos y protocolos de manera uniforme. Ya en el tema de la compatibilidad, este llega a soportar diferentes protocolos, como en el caso de los que tenemos acá, los protocolos HTTP, FTP, TMS, tema de mensajería, SOAP, REST, Kafka, todo también de eventos en tiempo real y pues muchos más. Ya también hablamos de flexibilidad. Este usa un DSL, es un Domain Specific Language. Este es en Java, ¿sí? En Java, XML, Kotlin y algunos otros lenguajes que también lo implementan. Y en cuanto a eficiencia, pues podemos decir que es liviano y se puede además ejecutar en servidores locales, perdón, también en entornos cloud y Kubernetes. Aquí viendo un poco ya de lo que es la arquitectura de Apache Camel como tal, Apache Camel tiene una arquitectura que es modular. Esta se basa en diferentes componentes como los que aquí encontramos, empezando por las rutas. Entonces las rutas, según vemos acá, son el núcleo de Apache Camel. Estas son la columna vertebral de este framework. Porque en esta se definen cómo los mensajes fluyen a través de diferentes sistemas. Entonces cada ruta consiste principalmente en un endpoint origen, que es donde se recibe el mensaje, ya una serie de procesadores, que es donde se manipulará el mensaje, y un endpoint de destino, en donde se envía el mensaje, ¿sí? Ya explicaremos un poquito bien cada uno. Aquí continuando, pues, hablando respecto a endpoints, estos son los puntos de entrada y salida como tal de los mensajes. Estos pueden usar diferentes protocolos, con los que ya habíamos hablado, el HTTP, el FTP, el JMS, e incluso conexiones a bases de datos y servicios en la nube. Siguiendo aquí con la arquitectura como tal de Apache Camel, habíamos hablado que en las rutas existen esos procesadores donde se manipula el mensaje. Entonces, esos procesadores, ¿qué son? Estos nos permiten transformar, enrutar y manipular mensajes mientras van pasando por la ruta. Entonces, tienen diferentes tipos de procesadores, entre los cuales están, por ejemplo, el transform. El transform llega a cambiar, lo que hace es cambiar el contenido de un mensaje como tal, transformarlo. Está el filter, que si nos fijamos acá en esta gráfica, en la parte de los processors, habla de un filter. Ese es uno de los procesadores. Este filter básicamente filtra mensajes que, digamos, no cumplan con una condición específica en el proceso. También como procesador está el split. El split lo que hace es dividir un mensaje en varios mensajes, ¿sí? Irlo subdividiendo.
También se encuentra el aggregate. El aggregate combina múltiples mensajes en uno solo. Y el enrich, que este agrega información adicional a un mensaje. ¿Sí? Entonces, si necesitamos pues, que un mensaje contenga información extra, usamos ese procesador. Son varios y esto pues como para tomarlo como ejemplo. Luego hablamos de componentes. Los componentes en Apache Camel eh, es una interfaz, podríamos decir que es una interfaz que permite la integración con un protocolo o tecnología específica, ya sea lo que veníamos diciendo, el HTTP, el JMS, el FTP, el REST, Kafka, RabbitMQ, ¿sí? Entonces, cada componente expone endpoints que definen puntos de comunicación como tal. También hay componente JMS para enviar, recibir mensajes de una cola. Está, como venía diciendo, el componente FTP en el tema de la transferencia de los archivos. Y el componente Kafka sería para producir y consumir mensajes. Además, acá hablamos también de un Camel Context. Esto básicamente eh, es como el motor central de Apache Camel, ¿sí? Este es el motor central que procesa las rutas, gestiona los endpoints, maneja excepciones y ejecuta también transformaciones y enrutamientos. Acá, como ejemplo, generando una analogía como con este escenario, en donde procesamos transacciones, filtramos las mayores a $1000 y las enviamos a RabbitMQ, lo podemos hacer de esta forma, en donde viendo el flujo como tal de lo que va a suceder, principalmente tenemos una entrada en donde se reciben esas transacciones desde un archivo. Acá, en la parte inicial del código, vemos que tenemos un from, file transacciones. Esto básicamente ¿qué hace? Lee archivos de la carpeta transacciones. Este no igual a true evita que el archivo se borre después de ser leído y ya posterior a ello envía los datos al siguiente paso que sería el de acá abajito que es procesar, en donde ya vemos que es un filtro, en donde se pasan los mayores a $100. Eh, Precisamente lo que estamos diciendo es un filtro, solo deja pasar las transacciones donde el monto sea mayor a 1000, ¿sí? Entonces una vez esas transacciones vayan ocurriendo, van a ir pasando al siguiente flujo del sistema en donde se van a transformar. Aquí en la transformación se agregan etiquetas de aprobación, efectivamente aprobado. En este caso, básicamente lo que hacen es tomar lo que está llegando del filtro, procesarlo de modo que lo pueda aprobar pues cambiarle el estado, ¿sí? Generarle un estado a, al flujo que han venido pasando. Entonces, por así decirlo, en ese paso se embalan correctamente con, con su respectiva etiqueta de aprobado. Y finalmente, ya para hacer un envío a RabbitMQ, se colocan en la cola transacciones aprobadas. Aquí una vez terminó el proceso de transformación en, en ese tercer paso, ya nos dirigimos a el siguiente paso que es enviar AMQ, perdón. Vamos acá a Direct enviar AMQ, que ahí es donde se envían las transacciones aprobadas a una cola de RabbitMQ que se llama transacciones aprobadas, ¿sí? Acá tenemos los conceptos clave de Apache Camel como tal. Hablando de esos Enterprise Integration Patterns, son bastantes, son muchos, pero aquí como dando un abrebocas a lo que esto refiere, digamos unos muy relevantes que son estos cuatro de acá, empezando por el Content Based Router. Este patrón, ¿qué hace? Este es un enrutador basado en contenido. Entonces, este patrón permite redirigir un mensaje a diferentes destinos según su contenido. Este es útil cuando los datos de entrada pueden requerir procesamiento diferente según ciertas condiciones. ¿Sí? Eh, a ver, luego tenemos el splitter, que ese ya es un divisor de mensajes,
sea que, como dices, divide un mensaje en múltiples partes. ¿Qué hace? Pues va dividiendo el mensaje, un mensaje que es grande, en varios mensajes que sean más pequeños para procesarlos individualmente. No procesar solo un bloque de información, sino que lo va dividiendo para tener diferentes partes y que a su vez, digamos, de cierta forma le sea más sencillo interpretarlo. Está el aggregator, que dice que combina múltiples mensajes en uno solo. Entonces, básicamente este patrón combina múltiples mensajes en un solo mensaje antes de enviarlo al destino final. ¿Sí? Es eso, simplemente. Y el Message Translator, que es el traductor de mensajes, convierte los datos de un formato a otro para que sean compatibles con diferentes sistemas. Eso es de lo que se encarga. Básicamente, estos patrones facilitan la automatización de flujos de datos y optimizan la comunicación entre aplicaciones en entornos modernos, como bien son los microservicios, arquitecturas distribuidas y procesamiento también de datos en tiempo real. Aquí ya como concepto clave también tenemos el DSL, de lo que hablábamos más arriba, que es el Domain Specific Language, ¿sí? Entonces, bueno, en Apache Camel, permite definir rutas de integración de manera declarativa en distintos lenguajes de programación, ¿sí? Entonces, un DSL es un lenguaje específico de dominio que está diseñado para expresar operaciones dentro de un contexto particular. En este caso, pues hablando de la integración de sistemas, ¿sí? Como bien vemos acá, Apache Camel ofrece varios tipos de DSL que permiten a nosotros los desarrolladores escribir rutas de integración utilizando el lenguaje en el que mejor utilicemos. En este caso, pues, hablando de Java, ¿sí? Está el Java DSL, que básicamente es programar en Java, digamos, escribir rutas de integración utilizando la sintaxis fluida como tal en Java. Y pues es una de las formas realmente más utilizadas para definir rutas en Apache Camel, porque permite escribirlas directamente en código, eso sin necesidad también de archivos de configuración externos. Tiene bastantes ventajas en ese sentido. Luego tenemos el XML DSL. Permite definir rutas de integración usando archivos de configuración XML, lo que es especialmente útil cuando se trabaja con Spring. También este enfoque es bastante utilizado en aplicaciones empresariales, donde se prefiere pues, la configuración basada en XML en lugar de código como tal en Java, ¿sí? Pues las ventajas que podría tener este XML es la separación entre la lógica de negocio y las rutas de integración. También es fácil de mantener, si pensamos que esto es un archivo, es fácil de mantener y modificar, porque no tenemos que tocar el código fuente. Y aquí como otro ejemplito tenemos el Kotlin DSL y Groovy DSL. Esto en Apache Camel también, como bien estamos referenciando ahí, permite definir rutas en otros lenguajes dinámicos, como bien vemos que es Kotlin y Groovy, que son alternativas, digamos, más concisas y expresivas a Java, ¿sí? Entonces, pues, en cuanto a ventajas, pensar que son más expresivos y fáciles de leer en comparación que con Java, ¿sí? Se pueden también integrar fácilmente en entornos donde se prefiere un lenguaje dinámico y estos pues requieren menos código en comparación con Java. Básicamente eso sería como la gran diferencia a grandes rasgos. Aquí ya tenemos unas integraciones y unos casos de uso de Apache Camel. Uno de los aspectos más poderosos de Apache Camel es su capacidad para integrarse con múltiples protocolos y plataformas. Permite conectar diferentes sistemas sin necesidad de escribir código personalizado por cada integración. Entonces, como vemos acá, está en cuanto a mensajería, utilizando JMS, Kafka, ActiveMQ, RabbitMQ, ¿sí? En todos los sistemas de mensajería, pues, permiten la comunicación entre diferentes aplicaciones de manera síncrona. Apache Camel, ahí es donde actúa, que se integra con múltiples brokers, como estamos viendo aquí en este momento, facilitando el envío y la recepción de los mensajes entre los servicios. Está también la transferencia de datos, porque Apache Camel soporta múltiples protocolos para transferencia de archivos y datos,
está el HTTP, el FTP, el WebSocket, básicamente todo el tema de la transferencia en ese sentido para consumir y exponer servicios web, para la comunicación en tiempo real, ¿sí? También vemos los servicios web, el REST y el SOAP permiten la integración Apache Camel también con estos servicios web, facilitando a su vez el intercambio de datos entre aplicaciones. SOAP pues es compatible con servicios web tradicionales basados en XML, ¿sí? Por ejemplo. Y hablando en cuanto a bases de datos, tenemos JDBC, MongoDB. Apache Camel pues en ese sentido permite interactuar con bases de datos que sean relacionales y no SQL, facilitando en ese sentido la lectura, la escritura y la transformación de los datos como tal. Acá continuando con otro tipo de integración, como hablando de aplicaciones típicas, tenemos la integración de microservicios, que en arquitectura basada en microservicios los sistemas están divididos en múltiples servicios pequeños que necesitan comunicarse entre sí. Entonces Apache Camel facilita esta comunicación a través ya sea de mensajería, servicios REST y colas de mensaje. También tenemos el procesamiento de datos en tiempo real, que Apache Camel pues es ampliamente utilizado en sistemas que requieren procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, como el Internet de las Cosas, análisis financiero y telecomunicaciones. También hablamos de la migración de los datos. Apache Camel facilita la migración de datos entre sistemas antiguos y modernos, eso sin interrupción. Entonces, pues permite modernizar sistemas sin afectar operaciones en curso, reduce el tiempo y el costo de migración, también asegura la compatibilidad entre tecnologías antiguas y nuevas. Entonces, en ese sentido, Apache Camel ayuda bastante. eh, Aquí continuando tenemos ya un ejemplo de ruta en Apache Camel. Básicamente aquí tenemos cómo se construye, ¿sí? Entonces, acá explicando este código, eh, Apache Camel toma un archivo de la carpeta input, le da archivos de la carpeta input. Ya lo que hace en este proceso, lo que viene a hacer es convertir su contenido a mayúsculas usando el proceso. Lo que hace aquí simplemente es todo ese contenido, ese archivo input, lo está procesando y lo está transformando de modo que el contenido pase a ser mayúsculas. Y ya finalmente ese archivo procesado, transformado, lo envía, lo guarda al archivo transformado en la carpeta output, ¿sí? Como tal, ya el archivo que viene siendo el tema de las mayúsculas, todo procesado como tal, va guardado a la carpeta output, ¿sí? Entonces, digamos un ejemplo también de la vida real, podríamos decir que, digamos, una empresa que recibe facturas en formato de texto, ¿sí? Entonces Apache Camel puede convertirlas a un formato estandarizado antes de enviarlos al sistema contable. Es decir, las transforma antes de enviarlo al endpoint destino, por decirlo de alguna manera. Bueno, acá ahora continuando con el taller de Apache Camel, vamos a tener como objetivo comprender e implementar este framework de integración en una aplicación Spring Boot. Básicamente creamos una API REST con endpoints que van a gestionar usuarios, vamos a leer y escribir datos en archivos JSON como almacenamiento y vamos a usar Apache Camel como tal para procesar las solicitudes REST, gestionar la lógica en general. Antes de esto, como un pequeño inicio para darnos una idea de qué es Apache Camel, entonces vamos a hacer algo pequeñito primero. Principalmente acá pues se tiene un proyecto con una estructura en cuanto a controlador, o paquete de controlador, rutas, ¿sí? Si nos vamos a revisar este controlador, acá tenemos esto, simplecito, un get que simplemente tiene un mensaje. Básicamente lo que estamos haciendo ahí es tener la notación REST controller, que eso pues es la notación que indica que esta clase es un controlador REST en Spring Boot. La notación request mapping, que es por donde vamos a tener la ruta base para este controlador, y un método pequeño, normal, que se llama hello, simplemente con un mensaje.
¿sí? Entonces pues para acceder a este recurso es simplemente tener en cuenta el endpoint test hello. Es algo bastante sencillo, pero es como para irnos dando una idea para proceder al taller. En esta camel root tenemos una lógica de integración que nos va a ayudar a simplemente mostrar esa solicitud REST o las solicitudes REST que vayamos a usar. En este caso, pues el GET. Principalmente en esta clase está la notación component, que esta permite que Spring Boot detecte esta clase como un componente y la inyecte automáticamente. Eh, Acá en esta clase se está extendiendo de Route Builder. Esto indica que esta clase define rutas de Apache Camel. Esto es importante tenerlo en cuenta para usar Apache Camel. Ahora acá tenemos unos métodos, por ejemplo, un método llamado configure, que este tiene un REST configuration, figura Apache Camel para manejar endpoint REST a través de servlet, está acá, servlet, con el prefijo API y el puerto 8080. ¿Sí? Básicamente, como bien dice acá, es el contexto base que necesitamos para la API. Aquí ya se define el endpoint, entonces se define un endpoint REST con esto, con la root API hello, y la solicitud se redirige a la ruta interna de Camel, aquí en hello root. Aquí se hace esa redirección. Una vez haya hecho esta redirección, aquí en este último paso del flujo, ya básicamente se va a procesar la solicitud que se recibió. Entonces, se configura el encabezado. Estas son cosas que se hacen por medio del contexto de Apache Camel. Ahí se puede transformar, se pueden hacer bastantes cosas con los procesos y todo el tema. Entonces, bueno, estoy haciéndolo como de una manera muy, muy básica para entenderlo. Pues se procesa la solicitud que se pasó acá del endpoint, hello root, y simplemente lo que se está haciendo acá es configurar el encabezado content type como application JSON, ¿sí? Y se define una respuesta fija. Esto es una respuesta fija, para eso se setea el body, que es definir una respuesta fija con el mensaje que ya teníamos allá. Hola desde Apache Camel, que es como lo vamos a manejar, ¿sí? Entonces esta clase básicamente usa Apache Camel para definir un endpoint REST que devuelve una respuesta en formato JSON. Listo. También podemos revisar acá en la Application Properties. Acá también se configuran unas cositas. Empezando pues el nombre normal, configurando el puerto del servidor, el 8080. Y acá básicamente se configura Apache Camel para manejar todas las rutas bajo API. Todas las rutas bajo APIs. Para eso se configura Apache Camel. Ya en el contexto de las dependencias, ahí sí tenemos diferentes dependencias que se utilizaron, ¿sí? Pues para llevar a cabo esto. Están las de Apache Camel, que son el Apache Camel REST DSL, ¿sí? Está el Camel Servlet Starter, el JSON con la dependencia Jackson, básicamente todas las dependencias necesarias que pues vamos a necesitar para hacer la manipulación de la información pues, que queremos transformar, cómo la queremos almacenar, cómo la queremos guardar, ¿sí? Entonces, bueno, pues, ahí a simple vista, si nosotros queremos, de acuerdo a todo lo explicado, ejecutar esto, lo ejecutamos. Listo. Acá nos va diciendo el flujo que está, pues, siguiendo como tal Apache Camel respecto a lo que vamos a obtener. Nosotros tenemos acá en el controlador un get, ¿sí? Que simplemente no está haciendo nada más que traer un mensaje ya definido. Si nosotros vamos a probar eso, lo podemos probar aquí directamente con Postman. Aquí está, HTTP, localhost, el puerto que definimos, el 8080, test, que es nuestro, como lo estamos mapeando, el endpoint que estamos mapeando, y hello, que pues es el método
que en ese momento nos va a devolver el mensaje. Enviamos esto y efectivamente nos sale hola Apache Camel. El mensaje que está acá, hola Apache Camel. Básicamente eso es lo que se está haciendo, no se está haciendo digamos algo totalmente raro, es algo muy sencillo como para poder iniciar y generar digamos de cierta forma eh, esto, pero pues ya vamos a ver bien con un taller un poquito más, pues con un ejercicio un poquito más avanzado, cómo se ve esto de otra forma. Bueno, esta respuesta que se vio acá fue, como bien vimos, analizando el controlador, simplemente entrando directamente desde lo que tenemos configurado en el controlador. Pero como se pueden ver, se pueden dar cuenta, acá tenemos un contexto diferente, en donde estamos apuntando a API, hello, estamos definiendo un endpoint REST en esa ruta. Entonces lo que estamos haciendo es redirigir la ruta como tal, ¿sí? Para ellos, precisamente expliqué que estamos utilizando esto. En Direct Hello Route se ejecuta cuando se accede a este endpoint llamado API Hello. Si nosotros vamos a ejecutarlo, está acá, como está acá. Aquí nos manda el mensaje en formato JSON. Hola desde Apache Camel, que efectivamente es el formato que eh, se dio en un momento. Y lo que estamos mandando en el cuerpo. Hola desde Apache Camel. Ese es técnicamente el mensaje que nos tiene que llegar, porque acá lo que estamos haciendo es eso, simplemente redirigir esa lógica con este endpoint que estamos definiendo acá. ¿Sí? Básicamente de esta forma es como funciona. Entonces aquí recapitulando y teniendo una conclusión de lo que se llevó a cabo fue simplemente tener en cuenta que aquí se tiene un controlador en donde se define que todos los endpoints dentro de esta clase, de este controlador, tienen el prefijo test. ¿Sí? Entonces pues van a responder a, si aquí en este caso un get, test, hello, y bueno, va a traer este mensaje, así con los demás métodos que se puedan obtener. Y ya en el camel root, simplemente lo que se está haciendo es configurar aquí mismo una API REST manejada como tal por Apache Camel, usando API como contexto base, que sería esto. Básicamente se define que GitHub API Hello se redirige a una ruta interna de Camel y esta ruta ya responde con un JSON, ¿sí? Entonces aquí pues Spring Boot como tal maneja test hello, mientras que Camel maneja API hello de forma separada. Eh, Esto pues igualmente es como para ver su funcionamiento en paralelo. Ya continuaremos con el siguiente taller, en donde vamos a ver un poquito este tema de forma más avanzada. Listo, continuando aquí con el siguiente taller, aquí podemos ver que tenemos una estructura con un paquete model, roots y service. Model tiene la clase usuario, roots tiene usuario root y service usuario service. Como podemos recordar, en el ejemplo anterior había un controlador y también un usuario root, en donde básicamente estaban trabajando de forma paralela, eh, pero pues gestionando las rutas de forma individual, ¿sí? El controlador por su parte y Apache Camel por otra parte. En este caso no tenemos controlador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aquí Apache Camel va a gestionar las rutas que vamos a usar, la ruta que vamos a usar netamente Apache Camel. No será ningún controlador, sino que todo será por medio de Apache Camel. Bueno, entramos a explicar un poco más de lo que vamos a hacer acá y podemos observar que aquí tenemos pues una clase similar a la que teníamos en el ejemplo anterior. Básicamente, aquí vamos a definir una ruta REST usando Apache Camel, exponiendo el endpoint que vamos a usar e interactuando con el usuario service para obtener y, bueno, como tal, los usuarios que queremos usar. Principalmente, pues ya como sabemos, la clase se marca como componente, lo que permite ya como tal que Spring la detecte y la gestione.
Extiende de route builder, lo que significa pues que implementar el método configure para manejar las rutas de Apache Camel. Aquí declaramos pues una variable de usuario service utilizada para acceder como tal a la lógica de negocio que tenemos en esa clase. Ya acá en la configuración REST, podemos ver que dice configuración REST con servlet. Aquí básicamente pues se configura Apache Camel para usar el componente servlet y manejar las solicitudes REST. Se establece el contexto base el contexto base que sería con API y se especifica el servidor que vamos a usar. Por otro lado, acá ya tenemos las rutas REST como tal, en donde aquí tenemos declaradas dos peticiones, dos métodos, dos métodos REST. Una expone un GET, que es el GET usuarios, que redirige a direct obtener usuarios, y la otra un post usuarios, que espera un objeto usuario en el cuerpo y ya la redirige a guardar usuario. Eh, ya pues acá para obtener como tal los usuarios, inicia una ruta interna en Apache Camel, ejecuta un proceso donde se llama a usuario service, acá, usuario service, para obtener la lista de usuarios, ya imprime la lista de usuarios en la consola pues para verificar que esto esté correcto y establece el cuerpo de la respuesta con la lista obtenida. Ya aquí lo que se hace es convertir la lista de usuarios a formato JSON. Y, por otro lado tenemos también pues el que guarda el usuario, el que lo obtiene como tal. Se ejecuta un proceso donde se obtiene el objeto del usuario eh, con el cuerpo de la solicitud, sería esta. Ya luego se llama a usuario service punto agregar usuario, gestionando ese tema de la lógica. Se imprime el usuario guardado en la consola y pues se responde con un mensaje de éxito en este sentido. Ya revisando la clase usuario service, lo que tenemos acá es pues básicamente la gestión de la lógica de negocio para obtener y almacenar como tal los usuarios, todo esto bajo archivos, bajo un archivo JSON. Entonces principalmente pues la clase se define como un servicio de Spring. Aquí ya se definen unas rutas del archivo JSON, donde se almacenan los usuarios. Se crea un objeto para manejar la serialización y la deserialización del JSON. Ya acá en este método de obtener usuario se verifica básicamente si eh, el archivo usuarios.json existe, si no va a retornar una lista vacía. Imprime también el contenido del archivo en la consola pues para ver si estamos por un buen camino con el procedimiento y deserializa el archivo JSON en una lista de usuarios como tal aquí. Ya en el método de agregar usuario, básicamente se valida principalmente que no sea null, se obtiene la lista actual de usuarios, se asigna un ID único al nuevo usuario, se genera automáticamente y lo agrega a la lista y lo guarda en el archivo. Aquí en guardar usuario, básicamente pues escribe la lista de usuarios en usuarios.json usando Object Mapper. Y ya pues la clase usuario básicamente tiene los atributos que vamos a usar. En este caso estamos usando Lombok con las anotaciones de data, no args constructor y all args constructor, esto para generar getters y setters y también los constructores pues automáticamente, ¿sí? Listo, entonces básicamente esto es lo que tenemos hasta ahora de este ejemplo. Aquí tenemos el archivo también usuarios.json, que es el que vamos a leer por medio de la petición y ver cómo esas rutas se están gestionando acá con Apache Camel. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a ejecutar el programa, ya conociendo lo que hace. Ejecutamos acá para poderlo probar, eh, a ver cómo funciona, cómo nos arroja las respuestas. Pues aquí mientras ejecuta vemos que es una aplicación Spring. Mientras inicia, aquí se inician dos rutas. Las rutas que son para los get y los post del usuario. Todo el tema del Apache Camel se construye acá mediante todo el tema también de las dependencias y todo lo que se está trabajando con Spring. Como ya dije anteriormente, pues
En este caso, esta clase usuario root, que es básicamente Apache Camel, es que está manejando todas las rutas como tal. Este las está gestionando. Acá por medio de las rutas REST, las gestiona de esta forma y ya simplemente genera los endpoints, los process y de dónde a dónde se va a redirigir o qué es lo que vamos a obtener o qué es lo que se va a hacer. Bueno, aquí ya ejecutó, entonces podemos irlo a revisar a Postman. Acá tenemos pues el endpoint o pues la ruta a la que nos estamos dirigiendo, teniendo en cuenta que aquí definimos el contexto API y la ruta se gestiona por medio de usuarios. Vamos a hacer el get nomás. Entonces acá usamos API usuarios, en donde la enviamos y nos manda este JSON con con la información que tenemos almacenada ya en el que estaba desarrollado anteriormente. Acá, como bien podemos ver, está ID1, nombre Carlos Pérez, María Gómez y acá María nomás. ID2 y hay 3 personas. Si nos vamos al Postman, efectivamente, estos tres salen acá en pantalla. Si yo igualmente pues puedo hacer mi prueba de API aquí tranquilamente, pero si la quiero hacer en mi navegador, puedo hacerlo solo copiando la ruta y acá dándole un poco de formato podemos ver que nos sale la misma respuesta que en el Postman. Efectivamente, el proceso de transformación y enrutamiento por medio de Apache Camel en cuanto al tema de su manejo de información con JSON está funcionando. Si vamos a probar otro usuario, y yo quiero probar otro usuario, probando otro usuario, simplemente pues sería aquí manualmente, eh, por ejemplo acá, utilizar este nuevo con este ID 4, nombre Andrés y el correo. ¿Sí? Entonces en ese caso pues se guarda el archivo, yo vuelvo a ejecutar para ver si efectivamente lo que yo estoy plasmando en este archivo JSON se me está viendo reflejado en el tema de rutas que estoy usando. Esto aquí ya ejecutado. Entonces si nos vamos al Postman, vemos pues que están los 3 anteriores, vuelvo a mandar la solicitud y aquí ya me sale el que acabamos de ingresar en nuestro JSON. ¿Sí? Básicamente de esta forma es como funciona Apache Camel. En ese contexto eh, maneja, digamos, todo este tema de las solicitudes, de las rutas, ¿sí? Así es como funciona con Spring Boot, así es como se integra con Spring Boot. Tener en cuenta que una configuración REST funciona de esta forma, por medio de sus componentes, sus contextos y pues al puerto al que va dirigido. Luego las rutas REST son las que vamos a manejar de acuerdo a nuestras peticiones, si va a ser un delete, si va a ser un get, si va a ser un post, si va a ser un put, lo que sea, lo tenemos y lo vamos a gestionar por medio de Apache Camel. Lo podemos gestionar de esta forma, definiendo pues nuestras rutas REST como tal. Ya luego pues teniendo la misma sintaxis, el mismo flujo, mirando a qué estamos apuntando, a dónde vamos a ir, qué proceso de transformación vamos a aplicar. En este caso pues usamos JSON como formato para ver qué se puede usar con este tipo de formatos, de archivos, pero se puede usar con cualquier otro tipo de formato también. Por ejemplo, podemos usarlo con simplemente un string, ya integrarlo por medio de otras plataformas, cosas que son mucho más complejas, pero en este caso lo importante es conocer cómo se complementa Apache Camel con Spring Boot, eh, teniendo en cuenta que hay controladores en Spring Boot que nos permiten manejar el tema de las peticiones. Como bien vimos en el primer ejemplo, teníamos un controlador y las rutas de Apache Camel, en donde todo era ejecutado en paralelo pero independiente. El controlador se encargaba de sus rutas y Apache Camel se encargaba de las de él. Acá en este caso, pues
todo gira en torno a Apache Camel, que es el que está manejando todas las rutas, gestionado pues por este usuario service, que es como tal toda la lógica de negocio que se está manejando para que podamos mirar pues qué resultado como tal nos da Apache Camel gestionando el tema de sus propias rutas, mostrando cómo funciona y siendo de esta forma pues muy, muy aprovechable en diferentes casos, en diferentes entornos. eh, y nada, eso sería todo por este taller. Muchas gracias. eh, Hasta luego.